de ese nombre que es sobre todo nombre, por esta bendición grande que nos concede. Una vez más, bueno, presentar este lugar. El objetivo nunca ha sido venirle a incomodar a usted. El objetivo nunca ha sido venirle a perjudicar su descanso, su estadía, su relajamiento en su casa, sino simple y sencillamente seguir predicando lo que es su bendita y poderosa palabra. No lo hacemos con aquel pensamiento de contradecirle en su creencia. No lo hacemos para generar una contienda, generar un pleito, sino sencillamente seguir predicando lo que es la Biblia. No vengo a mencionarle ni siquiera el lugar donde yo asisto. No vengo a hablar de la persona que dirige ese lugar, sino hablar de lo que dice la palabra, hablar de lo que nos enseña este manual que ha sido escrito, que ha sido inspirado de parte de Dios, porque la palabra inspiración significa soplado de la boca de Dios al oído del hombre para que ellos escribieran este manual, que es la guía que el hombre necesita en este mundo, es la dirección que el hombre necesita en este mundo. Y cuando hablamos de este manual, estoy hablando de lo que es la Santa Biblia. Es la colección de libros que todos tenemos, 66 libros que se dice que es el más leído en el mundo entero. El porcentaje de unas 10 personas, 9 personas leen la palabra diariamente. Solamente queda una minoría, prácticamente algo insignificante, pero tristemente solamente la estamos leyendo como un entretenimiento, solamente la estamos leyendo como algo para ponernos nada más un relajamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no dejamos que esta palabra, no dejamos que este mensaje venga tocando lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega lo que es la palabra, hasta ahí llega su poder y puede hacer cambios extraordinarios, cambios radicales en cada uno de nosotros. Y en esta mañana bendecida, yo quiero compartir un mensaje con usted administrado bajo este tema, el hombre y su camino. El texto base lo encuentras en Jeremías capítulo 10, verso 23, donde dice la Biblia que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Cuando está diciendo que no es señor, está diciendo no somos dueños de esta vida. ¿Por qué? Porque en la Biblia la palabra camino se refiere a la vida, la palabra camino se refiere a la vida, a la existencia que Dios nos ha dado, pero nosotros tomamos una decisión, nosotros decimos qué es lo que queremos hacer con ella, nosotros decimos qué es lo que yo quiero vivir realmente. Muchos tienen una vida sufrida, muchos tienen una vida muy estable, otros tienen una vida bastante prosperada, y nosotros nos preguntamos si el por qué. Ese es el camino de nosotros en la vida, ese es el camino que nosotros tenemos, la vida, la existencia en la tierra, pero nosotros tomamos la decisión, pero lastimosamente estamos tomando decisiones equivocadas, estamos actuando con nuestros pensamientos equivocados. Y la Biblia me exhorta y ella misma me enseña y dice la palabra que el camino que a nosotros nos parece derecho es un camino de muerte. Aunque haya alegría, siempre está la tristeza. Aunque haya compañía, tengamos muchas amistades, siempre hay soledad. Aunque aparentemente seamos felices, seamos alegres, en la congoca hay desesperación, hay totalmente abandono. Entonces en el camino que nosotros vamos eligiendo, lastimosamente no podemos dominar, no somos señores, no somos propietarios de esta vida. Por mucho que nosotros digamos yo soy el dueño de mi vida, por mucho que nosotros digamos yo soy el dueño de la existencia en la tierra, ninguno de nosotros tiene potestad, ninguno de nosotros tiene autoridad sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque si tuviera autoridad sobre mi propia vida, yo rechazo toda enfermedad. Yo no recibo ningún problema, yo no recibo ninguna enfermedad, yo no recibo nada que me haga daño. ¿Por qué? Porque yo tengo la potestad de mi vida, yo tengo la potestad de este cuerpo, pero no es así. Por eso la palabra dice, el hombre no es señor de su camino. Está diciendo, el hombre no es dueño de su vida. Por mucho que él diga, yo hago lo que quiero con ella, yo hago lo que quiero, yo salgo por donde yo quiero. Ese es un libre albedrío que nosotros tenemos desde el principio. Ese es un libre albedrío que le encuentra desde el principio de la creación. Dios le dio al hombre para que él tomara sus decisiones. Dios le dio al hombre y le dio 5 sentidos. ¿Para qué? Para que éste fuera una persona pensante, para que éste supiera tomar
decisiones para que éste supiera hacia dónde quería dirigirse, pero lastimosamente lo que nosotros hicimos, el plan, el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros, lo invertimos con nuestra desobediencia, totalmente lo torcimos, totalmente lo hicimos corrupto, no como Dios quería, porque cuando Dios puso aquel hombre en Edén, dice la Biblia que le dijo que lo trabajase, que lo guardase y que hiciera lo mejor con él, pero nosotros lo invertimos en la desobediencia. Todo aquello que Dios quería para nosotros no era el dolor, no era el sufrimiento, no era la enfermedad, no era la degradación del ser humano, no era el odio en nuestros corazones, no era ese el proyecto de Dios, pero lastimosamente nosotros invertimos el plan de Dios, nosotros torcimos el camino que Dios nos había dado. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha torcido y el camino no ha sido torcido. Somos nosotros quienes torcimos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones fueron totalmente invertidas al plan, al propósito bueno que Dios tenía para con cada uno de nosotros. Y entonces por eso en esta bendecida mañana, esta es la palabra que yo vengo a compartir con usted. El hombre no es señor de su camino, el hombre no es propietario de su propia vida. Aleluya. ¿Sabes? Porque dice la Biblia, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de que hemos sido creados de una misma sangre, hemos sido creados todos los hombres en la tierra. No dice la Biblia que porque aquel sea de un color diferente, es otra clase de materia que él pueda tener. No dice la palabra que porque aquel sea más grande, es otra clase de materia, va a ir a un lugar mejor. No dice la Biblia que porque aquel tenga plata, será mejor tratado. La Biblia dice que pobres, grandes y pequeños, iremos al polvo de la tierra, dice la palabra. Es bien evidente, es bien claro, y usted lo puede comprobar en la vida. De eso se trata. Nacemos, crecemos, producimos, pero tenemos que morir. Pero el tiempo que Dios nos ha dado en la existencia, el tiempo que Dios nos ha dado en este camino para poderlo disfrutar, no muchos lo están disfrutando, sino que viven en esos lamentos, porque dice la bendita y poderosa palabra del Señor que cuando Dios puso al hombre, le dijo las cosas que iba a hacer, le dio las órdenes, los mandatos, los mandamientos, los reglamentos, cómo él tenía que comportarse en la tierra, cómo él tenía que comportarse en ese lugar. Pero lastimosamente la desobediencia trajo todo lo que estamos respirando hasta este tiempo. La desobediencia trajo toda la consecuencia que estamos viviendo, y a veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué proclaman el amor de Dios? ¿Por qué proclaman la palabra de Dios? ¿Por qué proclaman la felicidad? ¿Por qué proclaman libertad? ¿Por qué proclaman sanidad? Y todo lo contrario estamos viviendo. Es sencillo, porque es consecuencia de nuestro propio pensamiento. Porque dice la Biblia, ahí en el Salmo capítulo 94, versículo 11, dice la palabra: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, y los pensamientos de los hombres son vanidad. ¿Y qué es la palabra vanidad? Es totalmente inservible. ¿Qué es la palabra vanidad? No tiene mira, la palabra vanidad no existe para nada, no sirve para nada. Es algo que no es de provecho, es algo que no te va a sacar adelante, es algo que no es algo que nos vaya a actuar para bien en nosotros mismos, que vaya a funcionar para bien en nosotros. Eso significa la palabra vanidad. Y dice la Biblia, esos son los pensamientos de nosotros, los seres humanos, y Dios los conoce perfectamente, que solamente pensamos en la vanidad, que solamente pensamos en nada, solamente pensamos en cosas que no son de provecho. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice la Biblia, el camino que al hombre le parece derecho, al final viene siendo lamento, al final viene siendo tristeza, al final viene siendo angustia. Allá en la Biblia encontramos una historia bien poderosa. Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 11 al 24. Encuentras la parábola de aquel padre que tenía 2 hijos. Pero dice la Biblia que uno de aquellos hijos se presentó donde su padre y comenzó a decirle: Padre, dame lo que a mí me pertenece, dame la herencia que a mí me toca. Y aquel padre, imagínate, con las lágrimas en sus ojos, vino y depositó en su hijo lo que a él le pertenecía. Dice la palabra que se fue a vivir perdidamente, fue a malgastar sus bienes, fue a malgastar su herencia, fue a malgastar su riqueza. Dice la palabra,
mientras este tenía, había muchas amistades, mientras este tenía, había muchas casas con las puertas abiertas, había muchos lugares con espacios abiertos para que él pudiese entrar. Pero se dice que en Palestina, en esos tiempos, cada 10 años, llegaba una hambruna tremenda, llegaba una calamidad tremenda, y cuando esto llegaba, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, la gente buscaba qué hacer, y este hijo, esta persona desobediente, el camino que el Padre le había entregado no era ese, el propósito del Padre no era ese, y dice la palabra, llegó el tiempo de la calamidad, llegó el tiempo de la hambruna a ese lugar, y comenzó a sufrir, comenzó a desesperar, comenzó a angustiarse, comenzó a padecer hambre, comenzó a padecer frío, comenzó a padecer calor, comenzó a padecer abandono, y él comenzó a preguntarse el por qué. En la casa del Padre, ahí estaba la comida, en la casa del Padre, ahí estaba el vestuario, en la casa del Padre, ahí estaba el calzado, en la casa del Padre, ahí estaba todo lo que él necesitaba, y entonces no había necesidad de estar sufriendo, no había necesidad de estar pagando ese precio, no había necesidad de tener tanta desgracia, aleluya, ¿sabes? Pero dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que mientras este comenzó a experimentar, mientras este comenzó a respirar, la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de la desobediencia, por eso le dije al principio que Dios nos había hecho personas pensantes, porque nosotros sabemos perfectamente por qué estamos sufriendo a veces, nosotros sabemos perfectamente por qué estamos experimentando tanta desgracia, nosotros sabemos perfectamente por qué experimentamos tanto fracaso, porque dice la palabra que mientras este esperaba comer, nadie le llevaba alimento, mientras este esperaba beber agua, nadie le llevaba agua, dice la Biblia, solamente había permitida, solamente había sufrimiento, solamente había, abandono. Pero allí es donde dice la palabra, este comenzó a pensar, este comenzó a reaccionar, este comenzó a decir, yo en este lugar sufriendo, yo en esta calle sufriendo tanta desgracia, sufriendo tanto abandono, mientras en la casa de mi Padre hay mucho alimento, mientras en la casa de mi Padre hay mucho vestuario, mientras en la casa de mi Padre no hace falta absolutamente nada. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Por eso vengo a predicarte en esta bendecida mañana. El hombre no es señor de su propia vida, el hombre no es dueño de su propia vida, no es dueño de sus propios hijos, no es dueño de las cosas que él tiene. Soy el Dios que nos ayuda a ser administradores, pero lastimosamente terminamos siendo malos administradores, aleluya. Pero sabes, entonces dice la Biblia que cuando este tuvo hambre, se acercó a un hombre que tenía una provincia. Él pensó que aquel hombre le iba a dar alimento, él pensó que aquel hombre le iba a dar vestuarios, él pensó que aquel hombre le iba a dar calzado. Pero dice la palabra que este se fue a vivir, dice la palabra que este fue a pedir refugio, y este hombre lo que hizo fue y lo mandó a cuidar un hato de cerdos. Para los judíos, cuidar un hato de cerdos en aquel tiempo era lo más abominable que había, era lo más despreciable que había. Y entonces la palabra dice que cuando este fue a ese lugar, comenzó a cuidar ese hato de cerdos. Mira qué tremendo, no le llevaban comida alguna. Se dice que los cerdos le entregaban un alimento llamado algarroba. Según los que saben, dicen que la algarroba es un alimento tan amargo que solamente los cerdos lo pueden comer, solamente los animales lo pueden comer. Y hasta allí había caído este hombre, hasta allí estaba experimentando el camino que él había tomado, hasta allí estaba experimentando la decisión que él había tomado, hasta allí estaba viviendo la consecuencia de su propio pecado, aleluya. ¿Sabes? Y ahí dice la Biblia, él quería comer alimentos, no le daban alimentos a él, le llevaban alimentos a los cerdos, le entregaban los alimentos a los cerdos. Ahí estaban aquellos animales alimentándose con las algarrobas, y él quería comer de ellos también. Aquellos hombres se acercaban, le llevaban agua a los cerdos, pero menos a él no le presentaban nada, a él no le regalaban nada, ni siquiera le tiraban la sobra. Eso era la consecuencia de la desobediencia, eso era la consecuencia de su propio camino, esa era la consecuencia de su propio pecado, aleluya. ¿Sabes? Y esta consecuencia, mucha gente lo está viviendo ahora. Está experimentando la amargura del abandono. Está experimentando
aflicción, está experimentando la amargura de la soledad. Y él se pregunta: ¿por qué yo estoy viviendo estas cosas? ¿Por qué yo estoy pasando estas cosas? Simple y sencillamente escudriña tu camino, vuélvete a Jehová. Simple y sencillamente escudriña tus pensamientos, escudriña tus decisiones, porque el mismo Jeremías dice: Dios por medio de él: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, yo sé las cosas que yo tengo para ustedes. Dice el profeta Jeremías, Dios hablando por medio de él está diciendo: los pensamientos que yo tengo para vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos que yo tengo para vosotros es pensamiento de bienestar y no de maldad, dice la palabra. Eso es lo que Dios dice para nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces? El hombre y su camino, su camino lo está destruyendo, su decisión lo está destruyendo, su acción lo está destruyendo, y él está preguntándose por qué. Pero dice la palabra que este hombre reaccionó, este hombre recapacitó, este dijo: si en la casa de mi padre hay todo lo que yo necesito, ¿por qué voy a seguir sufriendo en este lugar? ¿Por qué voy a seguir viviendo en este lugar? Y dice la palabra que dijo: volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón, le diré que no soy digno de ser llamado su hijo. Aleluya. ¿Sabes qué dice la Biblia? Aquel padre amanecía y esperaba a su hijo, atardecía y esperaba a su hijo, anochecía y seguía esperando a su hijo, por la madrugada seguía esperando a su hijo. Ese padre representa al Dios de misericordia. Ese padre representa aquel Dios que está sentado allá en su trono. Ese padre representa aquel Dios que entregó a su hijo amado para que viniese a pagar el precio por cada uno de nosotros. Aquel que no escatimó absolutamente nada, aquel que no se guardó nada, donde dice la palabra que dijo: lo voy a enviar para que vaya a pagar el precio por la humanidad, lo voy a enviar para que vaya a pagar el precio por el pecado del ser humano, porque dice la Biblia: nadie puede redimir a su hermano. Cuando estamos hablando de remisión, estamos hablando de un pago, de cancelar una deuda, algo que no se puede, solamente la sangre del Cordero, Hijo de Dios, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Pero aquel hombre pensaba que su padre lo iba a rechazar. Aquel hombre pensaba que su padre lo iba a abandonar. Aquel hombre pensaba que su padre le iba a decir: ya no tienes parte acá en mi casa. Así piensa mucha gente. Así piensa mucha gente que dice: las cosas que yo he hecho ya no tienen perdón. Las cosas que yo estoy haciendo ya no tienen perdón. No hay quien pueda tener misericordia. No hay quien pueda tener compasión. Yo vengo a decirte que hasta un Dios que está sentado allá en su trono se está humillando a mirar a la tierra, dice la palabra. Se está humillando a mirar a la tierra, dice la Biblia. Él quiere levantarte de esa condición que está viviendo. Él quiere levantarte de esa vida que está llevando. Él quiere cambiarte esa forma de pensar. Él quiere cambiar esa forma de actuar. Solamente tienes que creerle, solamente tienes que presentarte, solamente tienes que despojarte de tu naturaleza y presentarte a Él. El cambio lo hace Él. Usted no va a poder, yo no voy a poder. El Rey de Reyes y Señor de Señores, para Él no hay nada imposible, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y eso es lo que Dios quiere. Y es por eso que estamos en este lugar predicándote la palabra. Aquí no era la intención incomodarte, no era la intención perjudicarte, no era la intención hacerte sentir mal, sino venirte a dejar esta palabra. Era un día que yo estaba descansando, no quería molestarte. Era un día que yo estaba reposando, no quería molestarte. Solamente dejarte esta palabra. Bendito sea Dios, el hombre y su camino. Pero nuestros caminos son totalmente torcidos. Nuestros pensamientos son totalmente torcidos. Nuestro corazón es bastante chueco. Algo que no se puede enderezar. Pero la presencia de Dios lo puede enderezar. El poder de Dios lo puede restaurar. El poder de Dios lo puede alinear. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Bendita gracia de ese Dios de misericordia. Bendita gracia de su amor que día con día está tocando a la puerta del corazón del hombre, está tocando a la puerta de la vida del ser humano. Aleluya. ¿Sabes? Por eso Dios dice por medio de Jeremías: el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. Mucha gente dice: hasta aquí llego de hacer esto, mañana lo sigue haciendo.
Mucha gente dice renuncio a esto, mañana lo sigue practicando. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor: reconócelo en todos tus caminos, admítelo, acéptalo en todas tus acciones. Está diciendo, acéptalo en cada paso que das, acéptalo en cada cosa que estás haciendo. Reconoce lo que sin Él no puedes hacer nada. Reconoce lo que sin Él no puedes salir hacia adelante. Reconoce lo que sin Él no puedes cambiar. Reconoce lo que vas a seguir siendo el mismo separado de Él. Por eso dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses en tu autosuficiencia, que vas a lograr salir hacia adelante. No creas en tu autosuficiencia. Yo soy más que suficiente. Yo puedo hacer esto. Yo puedo cambiar lo otro. Yo puedo restaurar aquello. Usted y yo no podemos hacer nada. Por eso dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, en tus propios pensamientos, en tus propias decisiones. Vas a ir a fracasar. Vas a terminar lamentándote, vas a terminar llorando, vas a terminar angustiado más de lo que estás. Aleluya. ¿Sabes? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. El temor a Jehová es guardar reverencia, es reconocer que Él es Dios, es reconocer que Él nos hizo. Es que en cualquier parte que te encuentres, te vas a dar cuenta que sin Él no eres nada. En cualquier parte que te encuentres, te vas a dar cuenta que cuando le eres infiel a tu pareja, no estás dándole infidelidad a ella, sino estás fallando al que te creó. Porque dice la Biblia: Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre perfecto, pero este buscó la perversidad, este buscó la maldad, este se inclinó más al pecado. Entonces, cuando estás fallando a tu pareja, cuando estás fallando a tu familia, estás fallando principalmente aquel que te ha creado, estás fallando principalmente aquel que le ha fallado. Y la consecuencia que te va a traer, la consecuencia que vas a pagar, puede ser hasta con tu propia vida. Y después de esta muerte viene la condenación eterna, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo tremendo. Por eso dice: reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la palabra. Apártate, sepárate, aléjate de aquello que no es agradable, de aquello que te está haciendo daño. Apártate de todo esto, sepárate de todo esto, apártate del mal, y será, dice la Biblia, será la medicina para tu cuerpo, será el medicamento que tú necesitas, será lo que tú necesitas para ser restaurado, será lo que tú necesitas para despertar totalmente, la medicina para tu cuerpo, el refrigerio para tu hueso, el descanso para tu hueso, la paz para tu hueso. Solamente cuando acepte, cuando reconozca que Dios es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. ¿Sabes? Solamente cuando reconozcamos eso. De lo contrario, ahí vamos a estar llorando. De lo contrario, ahí vamos a estar sufriendo. De lo contrario, ahí vamos a vivir lamentándonos. Mira que el Padre dice la palabra, que cuando este hijo comenzó a recapacitar, cuando este hijo comenzó a meditar, y él dijo: si realmente mi camino es un fracaso, realmente mi vida, si la llevo como yo pienso, voy a terminar en lamento, si no es que sea más fuerte que termine muerto. Entonces este dijo: volveré a mi padre, le pediré perdón. Y dice la Biblia que cuando aquel hijo regresa, había un padre que lo estaba esperando, había un padre que lo seguía esperando. Y ese padre representa que el Dios de misericordia, que si nosotros estamos en este lugar predicándote la palabra, es porque Él te sigue diciendo: yo te estoy esperando con los brazos abiertos, y predicarte la palabra no es mencionarte un nombre de una congregación. No voy a perder mi tiempo hablándote: busca tal lugar, acércate a tal lugar, preséntate a Jesucristo, que es el camino que lo puede llevar a la vida eterna. Preséntate a Jesucristo, que es la salvación que el hombre necesita. Preséntate a Jesucristo, ahí está la sanidad que tú necesitas. Preséntate a Jesucristo, ahí está la fuerza que usted necesita. Lo que nosotros necesitamos no está en el nombre de una congregación, no está en el nombre de una denominación, está en Jesucristo, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Ahí está lo que nosotros necesitamos.
No vengo a decirte busca mi iglesia, no, esa no salva. Busca la iglesia tal, esa no hace nada. Solamente son lugares de gracia, donde Dios dijo, ahí estarán mis oídos atentos al clamor de aquel que me busca. Ahí están mis ojos mirando a aquel hombre, a aquella mujer que llega y se presenta. Eso fue lo que dijo Dios a Salomón. No le dijo, que lleve tal nombre, ahí va a ser la libertad. Que lleve tal nombre, esa va a ser la verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino que el hombre necesita. Yo soy la verdad que el hombre necesita. Yo soy la vida que el hombre necesita. Yo soy la puerta que el hombre necesita. Eso dijo Jesús. Yo soy el descanso que el hombre necesita. Yo soy la paz que el hombre necesita. Aleluya. Ese es el camino. No andes en tu propio camino. Vas a seguir fracasando. Tengo plata, pero está llorando. Tengo casa, pero está llorando. Tengo buenos trabajos, pero está llorando. Tengo muchas amistades, pero está llorando. Mi familia siempre está conmigo, pero está llorando. Ese vacío solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores lo puede cubrir. Ese vacío solamente su Santo Espíritu puede poner la paz que tú necesitas. Puede poner la felicidad que tú necesitas. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Aleluya. Era por eso. Teme a Jehová y apártate del mal. Será la medicina para tu cuerpo, el refrigerio para tus huesos. No eres señor de tu camino, no eres dueño de tu vida, ni puedes enderezar tus pasos. No es el hombre que camina el enderezar sus pasos, dice la palabra. Solamente con la ayuda de Dios, solamente con esa fuerza sobrenatural es que nosotros podemos seguir hacia adelante. Y en esta bendecida mañana, agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que nos concede, seguir predicando su bendita y poderosa palabra. Pero no me voy a separar, no me voy a apartar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede enderezar tu camino, si Él puede cambiar tus pensamientos, si Él puede cambiar tus acciones, yo te invito, haz una breve oración conmigo. Cristo te ama, amado amigo. Cristo te ama, amada amiga. Cristo te ama. Y Él te sigue esperando con esos brazos abiertos. Si usted lo cree, yo le invito, haga una breve oración conmigo. Enseñado por la palabra, con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la Biblia. Si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en el cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame este libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Se ha hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo.